aluminio, el cobre y todos los demás materiales que ustedes conozcan, van a ser cambiados de forma o de propiedades para obtener un bien. Esa es una de las definiciones de los llamados procesos de manufactura. La manufactura pues se refiere principalmente a manejar los materiales o hacer hacer con la mano. La definición en el por el latín, el griego, del mano y factus, hacer, ¿sí? Son aquellos métodos por los cuales yo voy a ir modificando la materia para obtener un bien, ¿no? Antiguamente todo era a mano, pero pues ahora ya tenemos muchas maquinarias para poder realizar todos estos elementos. Antes que nada, los que no me conocen, sí, me presento, sí, mi nombre es Sergio Martín Durán Guerrero, sí, soy profesor de asignatura, soy definitivo en la materia de procesos de manufactura, prácticamente desde que se creó esta materia, soy el que la ha estado impartiendo. Por ahí les voy a decir que toda esta materia se creó en el plan 93, ¿sí? Entonces, por ahí como ahí del 97 más o menos he estado dando esta materia, ¿sí? Tengo grado de ingeniero mecánico electricista, área mecánica. Tuve la oportunidad de estudiar una maestría en ingeniería metalmecánica y pues es prácticamente mi área. Eh, en el caso de que estuve trabajando en la industria 15 años, pues estuve en el área de manufactura, de producción, de iluminación. Esos trabajos que tuve, pues me ayudaron un poquito más a, pues, a enseñar o mostrar todos los procesos de manufactura generales, ¿no? Entonces, ese serían las empresas en forma general en las cuales he trabajado. Sí, también, pues desde que también terminé la escuela y me quedé como ayudante de profesor y después como profesor, pues me han dado esos 28 años de experiencia académica, ¿sí? Actualmente, pues soy docente en FES Cuautitlán, ¿sí? En las carreras de ingeniería mecánica, en ingeniería industrial y en ITSE en el área de física, ¿no? También por el momento y ya prácticamente ya nomás lo que queda de este año, he sido consejero técnico suplente, ¿sí? Del área de ingeniería. E igualmente pues, doy una o dos materias dependiendo la temporada en la UNITEC, que es la Universidad Tecnológica de México, igualmente en el área de ingeniería mecánica, en el área de ingeniería industrial, mecatrónica, todo con respecto a los procesos de manufactura. Y ese es mi currículum en forma resumida para aquellos que no me conozcan. Entonces, pues bueno, me presento para que ustedes sepan quién es el que les va a dar la materia, ¿sí? Entonces, bueno, ya que me presenté, pues vamos a ver lo que tiene esta materia, los temas en forma general. Son muchos temas, es muchísima información. El semestre pasado, pues fue un semestre realmente corto que pues no permitió avanzar mucho en algunas materias, pero bueno, tenemos la oportunidad en de avanzar un poco más, aunque bueno, si ustedes ya revisaron el calendario escolar, pues este semestre se va a reducir a 14 semanas de clase, ¿sí? Se tuvieron que recortar por ahí 2 debido a, pues a los tiempos que tenemos en el calendario para que el próximo semestre ya nos emparejemos con el calendario oficial de la UNAM. El temario consta de 9 temas, cada uno de ellos es bastante amplio, ¿sí? El tema número 1, que es la llamada introducción, pues es un resumen general de los procesos de manufactura, qué significa la manufactura, qué es la clasificación de todos estos procesos, dónde cae cualquiera de estos procesos de manufactura, si donde se encuentren ustedes en este momento, prácticamente todo lo que tienen a su alrededor ha tenido un proceso de manufactura, empezando por
pues, el edificio o la casa donde están ustedes, los cables eléctricos que les conducen la electricidad, el módem con el que tienen internet, la computadora donde están conectados o la tableta, los libros, cuadernos, hojas que tienen ustedes a la mano, todo llevó un proceso de manufactura, el teléfono celular con el que reciben llamadas, etcétera, todo es manufactura, los muebles que tengan a su alrededor, sillas, sillones, mesas, la cama donde duermen, la ropa, el escritorio, todo tiene un proceso de manufactura. Y es por ello que, bueno, la introducción pues nos indica en dónde entran cada uno de estos procedimientos con los cuales fueron hechos todos estos elementos, ¿sí? Entonces ahí vemos en forma rápida, ¿sí?, de dónde vienen todos estos procesos de manufactura. El tema número 2 se basa en lo que son los llamados materiales, aunque bueno, en el temario dice materiales, en realidad debería de ser procesos de obtención de materiales metálicos, dado que hay otro tema que es donde vamos a ver los diferentes tipos de materiales no metálicos. Los materiales metálicos los vamos a dividir en materiales ferrosos y no ferrosos, y de ahí ver cómo se obtienen, ¿no? Si ustedes tienen un auto, tienen una bicicleta, tienen una estructura en su casa para un techo o para un mueble, pues se van a dar cuenta que está hecho con tubería, con alambrón, con solera, con ángulo, etcétera. Entonces, todos esos elementos pues no salieron nada más ahí de la tierra en esa forma. Sabemos que llevó un proceso por el cual los minerales, que son los que nos da la tierra, han sido procesados o cambiados para fabricarlos en las formas que nosotros conocemos. El acero tiene un proceso de fabricación muy largo, ¿sí? Se necesita mucha energía para producirlo, pero es uno de los materiales más importantes en la industria. Otro de los materiales que poco a poco han ido ganando espacio, pues es el cobre, es el aluminio, ¿sí? Que son materiales que, pues, el aluminio, hay más cantidad de aluminio que acero en la Tierra, pero sin embargo, por sus propiedades mecánicas, pues no había sido utilizado tan fácilmente. Es más, el aluminio es un material que tiene poco tiempo, ¿sí?, que se ha utilizado. Realmente el aluminio es un material nuevo, apenas se pudo separar de su mineral por ahí de 1840 y tantos, entonces se puede decir que realmente es un material nuevo. El acero es un material que se conoce desde hace unos 4000 años, aunque pues, la forma de fabricarlo no era como la que se utiliza actualmente, y el material que tiene pues, más de 6000 años utilizándose es el cobre o bronce, ¿sí? Entonces, que es una aleación de cobre. Entonces, todos estos materiales tienen muchos años de utilizarse y todavía la Tierra nos permite obtener cantidades industriales para el procesamiento. La ventaja que actualmente es que todos los podemos reutilizar, ¿no? Los podemos reprocesar. Ahí vamos a ver todos estos materiales y vamos a ver algunas aleaciones. Una aleación, pues, es la unión de dos o más materiales, sean metálicos, ferrosos, no ferrosos, y algunos materiales cerámicos. Entonces, ahí también vamos a ver todas estas, bueno, no todas las aleaciones, porque en realidad si yo busco la cantidad de tipos de materiales existentes, hay más de 50,000 materiales diferentes. Es más, hay más, ya de ver ahorita como unos 85,000 materiales diferentes. No los podemos ver todos, pero sí los más importantes. Ese sería, bueno, en forma general el tema de materiales. Ya conociendo los materiales, cómo se fabrican, cómo nosotros los tenemos en forma de barras, de planchas, de tochos, lupias, etcétera, ya los vamos a empezar a formar. Y el tema número 3 se llama formado de metales sin
arranque de viruta. La viruta, pues sabemos que es aquel material o desperdicio que se obtiene durante un proceso de transformación. Esto es en forma de pequeñas partículas o pequeñas partes de material que han sido cortadas durante el proceso de fabricación. Entonces, cuando hablamos del formado de metales sin arranque de viruta, quiere decir que no vamos a obtener esos desperdicios. Más bien, el proceso provoca que una plancha de metal a la hora de ser cortada quede completamente la plancha ahí, pero ya con los huecos de las piezas que salen. Eso no sería viruta, sino más bien es pedacería o parte de material que se obtiene. Algunos de estos procesos no provocan desprendimiento ni siquiera del material. Por ejemplo, el llamado proceso de fundición es el proceso por el cual los materiales son llevados de forma sólida a líquida y posteriormente vaciados en un molde para que tome la forma que tiene en el interior ese molde y obtener piezas semiterminadas o prácticamente terminadas. Otro de los procesos es trabajar los materiales tanto en caliente como en frío. ¿Sí? En caliente, pues es cuando aumentamos la temperatura del material y nos permite deformar o transformar el material más fácilmente. En frío es cuando se trabaja a temperatura ambiente. ¿Sí? Tenemos la llamada también metalurgia de polvos o pulvimetalurgia, en la cual los materiales que no podemos fundir muchas veces los transformamos en forma de polvos, los compactamos y después los calentamos para que se puedan unir. Ese sería el tercero de los procesos de formado de metales. Y por último están los llamados trabajos en prensas, aunque bueno, no es un proceso en sí, sino más bien ver aquellos elementos que utilizamos para la transformación de estos materiales. Esos serían los procesos de formado de metales sin arranque de viruta. El siguiente tema es la llamada unión de metales. ¿Qué es la unión de metales? Pues aquellos métodos o procedimientos por los cuales mantenemos unidos diferentes tipos de materiales, no necesariamente metales, ¿sí? Tenemos las uniones tanto permanentes como las llamadas desmontables o no permanentes. Las uniones permanentes pues son todos aquellos procesos de soldadura que ustedes conozcan, como es la soldadura eléctrica, la soldadura autógena, la soldadura TIC, la MIG, la soldadura por plasma, por arco sumergido, etcétera, 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 ¿no? Hay muchos procesos de unión de metales, ¿sí? También tenemos las uniones no permanentes, en las cuales son elementos que podemos nosotros quitar o separar sin echar a perder la pieza original. Y para ello, pues tenemos los llamados tornillos, las tuercas, los pasadores, remaches, etcétera, ¿sí? Que son todos aquellos elementos, ¿sí? Que se pueden quitar y después poner posiblemente algún nuevo o volver a unir los materiales. Eso sí, y bueno, uno de los elementos de unión de metales que algunos son permanentes, otros no, son las uniones con adhesivos. Un adhesivo es un material rellenador que nos va a permitir hacer una unión. Pueden venir en forma líquida, en forma de polvos, en forma de pastas, en forma de cintas. Entonces, ya se ha ampliado mucho las uniones con este tipo de adhesivos, dado que para los aviones, pues hay ya prácticamente el 80% del avión casi es unido por medio de adhesivos, ¿sí? Entonces tenemos ahí esos elementos de unión de metales. El siguiente tema es el llamado formado de materiales no metálicos. Los materiales no metálicos que no se han visto en el tema número 2, pues son los materiales plásticos, los materiales cerámicos, ¿sí? Y los CERMETs, ¿no? O los compuestos. Entonces, ahí vamos a ver cómo se crean todos los materiales
plásticos, aunque bueno, para la materia serían todos los materiales polímeros. Un material plástico es aquel material que puede ser deformado o cambiado de forma y ya después endurecido, y tenemos ahí al cemento, ¿sí? Y algunos otros materiales cerámicos. Entonces, son materiales polímeros, los materiales cerámicos y los compuestos, y dentro de esto pues también entra el vidrio, ¿sí? Que es un material cerámico, ¿sí? Que puedo yo utilizar, ¿sí? Ese sería el tema número 5. El tema número 6 se llama mediciones y control de calidad, aunque bueno, este tema está ya más allá de la mitad del curso. En el laboratorio es uno de los primeros temas que ustedes pueden observar, lo que es las mediciones, ¿no? Cómo utilizar un aparato de medición, cómo se puede utilizar para medir. Ustedes vieron un previo en sus materias de estática, en donde les mostraron cómo medir, aunque bueno, entonces fue un tema muy, muy rápido en una práctica y no utilizaron muchos equipos más que el vernier, ¿sí? Seguramente algunos de ustedes pueden tener un vernier, pueden tener un flexómetro, una regla y con ella saber medir, ¿sí? Y aquí, bueno, el tema se basa en que qué instrumentos de medición tenemos para medir y cómo se hace la medición para obtener un control de calidad en los productos manufacturados. Aquí el control de calidad se basa en los procesos, ¿cómo se llaman? En el control estadístico de procesos, cómo se lleva a cabo y cómo se hace, ¿sí? El control de calidad, no viéndolo desde el punto de vista administrativo, sino en un proceso, ¿sí? Totalmente de manufactura. Ese sería el tema número 6. Después, ya que se vieron los temas de conformación, que son el formado de metales sin arranque de viruta, las uniones de metales y el formado de materiales no metálicos, entramos a los procesos de arranque de viruta. Antes de entrar a estos procesos, pues se ve lo que es el llamado corte de metales y geometría de las herramientas. ¿Cómo podemos cortar? ¿Sí? Necesitamos materiales más duros que los materiales que vamos a trabajar y por lo tanto saber cómo se lleva a cabo el corte de metales. Para llevarlo a cabo, pues necesitamos las llamadas máquinas herramientas. ¿Cuál es la teoría del corte? Cuánta potencia y energía necesitamos para trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Ya una vez que conozcamos toda la teoría del corte y cómo funcionan las herramientas, pues vamos a tener ya el formado de metales con arranque de viruta utilizando máquinas herramientas. Pues el torno, que es la fresa, que es el cepillo, la taladradora, mandrinadora, etcétera, ¿sí? Cómo trabajan y cómo van a hacer el desprendimiento de material. Esto pues también se ve en el laboratorio, se les muestra qué es un torno, qué es una fresa, qué es un rectificado, ¿sí? Un cepillo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí van a poderlos observar más detenidamente. Ya una vez que se conocen todas estas máquinas, ¿sí? Se tiene ahí lo que es la automatización. El proceso de automatización, pues es todas las máquinas, herramientas que ya se pueden trabajar manualmente, ahora ya la tecnología ha hecho que sean en forma automática. Entonces, utilizamos una computadora para que se pueda automatizar, que lo haga sola la máquina. Entonces tenemos las máquinas transfer y el llamado control numérico. Aunque bueno, esto de la automatización, control numérico y demás, lo van a ver en algunas otras materias, en el diseño y manufactura por computadora. Bueno, nosotros tenemos el tema donde les indica qué es el control numérico, cómo se lleva a cabo, qué elementos se necesitan y que bueno, en el laboratorio también lo pueden ver en una práctica, ¿sí? Este es a grandes rasgos, ¿sí? Los temas a analizar o ver en esta materia, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? No, profe, ninguna. ¿Sí? ¿Nomás Oh, está está usted? bien, está perfecto. Ah, Ninguna, profe. bueno, perfecto. Yo dije, ya nomás se quedó una alumna ahí en clase.
Bien, ese sería, bueno, el temario. ¿Cómo van a obtener ustedes su información? Bueno, bien saben ahorita que pues debido a la pandemia pues es difícil ir a las bibliotecas, pero hay muchas bibliotecas digitales. En las bibliotecas digitales pueden encontrar la bibliografía, en muchos casos hay ya libros completos en esas bibliotecas, pueden bajar temas de algunos de ellos. E igualmente en el internet pueden encontrar todos estos elementos, ¿sí? El primero de ellos, ¿sí? El libro que pues lo tomo como base, ¿sí? Es el libro de Fundamentos de Manufactura Moderna, Materiales, Procesos y Sistemas, ¿sí? De el autor Michael P. Grover, ¿sí? Hasta actualmente está la tercera edición hecha por McGraw-Hill, aunque la primera edición era de Prentice Hall, ¿sí? Cualquiera de las ediciones que ustedes puedan encontrar sirve, ¿sí? Tiene todos los elementos necesarios para poder conocer todos los procesos de manufactura y es más, hasta tiene un tema sobre lo que es los materiales. Ustedes ya llevaron una materia que es introducción a la tecnología de materiales en la cual vieron cómo están formados los materiales, ¿sí? Cuáles características tienen, cuáles son sus propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este libro igual tiene sus temas iniciales. Ustedes vieron lo que es cómo calcular la resistencia de un material utilizando la prueba de resistencia a la tensión, hacer la prueba de Charpy, etcétera, ¿no? Entonces, eso, pues, a lo mejor todavía algunos alcanzaron a verlo en forma presencial, y si no, pues a lo mejor se los contaron cómo se les hacen las pruebas a los materiales, y por ello, pues ya teniendo ese conocimiento de las propiedades de los materiales, pues ya podemos nosotros trabajar con estos, ¿sí? Otro libro igual parecido, pues es el de Manufactura, Ingeniería y Tecnología de Kalpajian y Schmidt. Este libro ya es más moderno, es uno de los últimos libros de manufactura que han salido, es como del 2007, algo así, 2010, perdón, y pues tiene prácticamente lo mismo que el Grover, ¿no? Pero este libro ya era bastante ancho. Actualmente la última edición viene en 2 libritos, ¿sí? Pero bueno, no los van a ver directamente, ¿no? En el internet los van a poder encontrar y trabajar con ellos por capítulo, ¿no? Un libro muy viejito, pero no quiere decir que ya no sirva, pues es el de procesos de manufactura versión SI de Amstead, Oswald y Begeman. Sí, fue de los primeros libros de manufactura que podían ustedes encontrar ya juntando todos los procesos de manufactura, e igualmente nos da una visión de cómo se empezaron a utilizar todas estas máquinas, ¿sí? Entonces ahí viene esa versión de primer libro de manufactura en México, ya hablando en forma general de todo